Nunca olvidaré el momento en que me di cuenta de que algo andaba mal con mi hijo. Estábamos en la plaza comercial, simplemente paseando como un padre y un hijo en una tarde ordinaria. Pero nada de ese día fue ordinario. Sostenía su celular contra el pecho, como si escondiera un secreto, los ojos pegados a la pantalla, ignorando todo a su alrededor, caminando demasiado rápido, como si llegara tarde a una cita que no quería admitir. Yo tenía 70 años, con una intuición que nunca me había fallado. Mi hijo no estaba ahí para comprar. Estaba nervioso mientras yo fingía mirar los aparadores. Recibía mensaje tras mensaje, escondiendo el teléfono cuando creía que yo miraba. Sonrisas falsas, miradas preocupadas, respiraciones cortas. Cuando nos acercamos a la zona de comida, de repente dijo: «Tengo que ir al baño. Espérame aquí, no te muevas, es importante». Su voz no era natural. Sonaba forzada, tensa. Me quedé ahí parado con mis bolsas, sintiendo el piso vibrar con conversaciones, pasos y música de fondo. Pero dentro de mí había una sensación absurda de alerta, como si alguien hubiera encendido una luz roja detrás de mis ojos. Pocos segundos después de que desapareciera por el pasillo, algo sucedió. Una mujer extraña apareció junto a mí. Era bajita, delgada, vestía un abrigo ligero y lentes oscuros, demasiado oscuros, para estar en un lugar cerrado. Parecía buscar a alguien. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se dirigió directamente hacia mí, rápido, decidida, como si ya me conociera. Tocó mi mano y colocó algo frío, pequeño, metálico en ella. «Toma esto y vete de aquí lo más rápido posible», susurró con una voz casi quebrada. Me quedé helado. «¿Qué?», tartamudeé, pero ella ya se estaba alejando, mirando hacia atrás con miedo, como si la persiguieran. «Vete», repitió, «no mires atrás». Y desapareció entre la multitud. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que casi dolía. Abrí mi palma. Un pequeño objeto negro del tamaño de una memoria USB, pero más pesado, con una lucecita apagada y una marca que nunca había visto. Un triángulo atravesado por una letra que parecía extranjera. Debí haberlo tirado. Debí habérselo dado a seguridad. Pero algo dentro de mí susurró: «Guárdalo, no lo sueltes, descubrirás la verdad». Respiré hondo. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo y deja tu like. Me ayuda a saber que me apoyas y disfrutas mis historias. Y comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Cuando levanté la vista, todo parecía diferente. La plaza, que antes era ruidosa y llena de vida, se sentía como un laberinto sofocante. Mis ojos buscaron a mi hijo, pero seguía en el baño. Necesitaba salir de ahí. Mis pies empezaron a moverse antes de que decidiera a dónde ir. Tomé el pasillo lateral, tratando de mantener mi respiración constante. El objeto se sentía más pesado de lo que debería en mi mano, no por su peso real, sino por lo que significaba. No sabía por qué, pero estaba seguro de que mi hijo estaba involucrado, y no tenía idea de qué se trataba. Salí por la puerta lateral de la plaza, llegando al estacionamiento. El aire fresco golpeó mi cara, dándome un poco de alivio. Apreté mi bolsa fuerte, escondí el objeto dentro y empecé a caminar rápido hacia el coche. Fue entonces cuando miré hacia atrás. Ahí estaba ella, la misma mujer que me dio el objeto, recargada contra un pilar, respirando fuerte, como si acabara de correr un maratón. Cuando nuestros ojos se encontraron, negó con la cabeza y movió los labios en silencio. «Corre». Giré bruscamente y apreté el paso, pero antes de llegar al coche, escuché un sonido que heló mi sangre. Un grito desde dentro de la plaza,
Un grito masculino fuerte, demasiado reconocible. Era mi hijo. En ese mismo momento, dos cosas pasaron. Una explosión amortiguada se escuchó desde los baños del segundo piso. Pequeña, pero lo suficientemente aterradora para que la gente corriera, y mi teléfono vibró en mi bolsa. Temblando, lo saqué. Era un mensaje de mi hijo. Regresa aquí ahora, ahora, ahora. El mensaje venía con una foto tomada en el baño, una mano sosteniendo el teléfono, y detrás, el pasillo con la mujer misteriosa, mirando hacia la cámara como si supiera que la estaban fotografiando. Mi respiración falló. Miré la foto de nuevo y noté algo que hizo que mi visión se oscureciera en los bordes. En la esquina inferior, diminuto, apenas visible, había un reflejo en el espejo del baño. Un reflejo que mostraba a una segunda persona entrando detrás de mi hijo. Alguien con guantes negros y sosteniendo algo metálico. Empecé a correr. La adrenalina inundó mi cuerpo. Pero cuando doblé la esquina que llevaba a la salida principal de la plaza, un coche negro aceleró hacia mí, viniendo demasiado rápido. Me detuve en medio del camino, sin saber hacia dónde huir. La puerta del coche se abrió de repente, y alguien gritó desde adentro: «¡Papá, súbete ahora! ¡Rápido!». Reconocí la voz, una que nunca imaginé escuchar en ese momento. Y cuando miré dentro del coche, mi mundo se volteó de cabeza. Cuando miré dentro del coche, mis piernas casi cedieron. El que estaba detrás del volante no era un policía, no era un guardia de seguridad, no era la mujer misteriosa. Era mi otro hijo, Carlos. Estaba pálido, sudando, las manos temblando en el volante, los ojos abiertos, como si acabara de ver su propia muerte. «¡Papá, súbete rápido!», gritó de nuevo, extendiendo la mano hacia mí. Sin pensar, salté adentro y arrancó antes de que yo cerrara completamente la puerta. El coche rechinó las llantas y salió disparado del estacionamiento mientras la gente corría de la plaza después de la explosión. Apenas podía respirar. «Carlos, ¿qué está pasando?», pregunté, abrochándome el cinturón con manos temblorosas. «¿Cómo supiste que estaba ahí?». Se limpió la cara. «Recibí un mensaje. Alguien me dijo que viniera por ti. Dijeron que estabas en peligro». Sentí un escalofrío. «¿Quién lo envió?». Tragó saliva. «Una mujer. Vestía el mismo abrigo que la mujer que te dio el objeto». Mi corazón latió fuerte. «¿Pero cómo sabía que eras mi hijo? ¿Cómo sabía tu número?». «No lo sé, papá», explotó. «Solo vine». Respiré hondo. Miré hacia atrás. Nadie nos seguía todavía. Carlos disminuyó la velocidad y se metió en una calle lateral más tranquila. «Papá, dime qué está pasando». Saqué el objeto de mi bolsa. Pequeño, negro, ominoso. Carlos miró y contuvo la respiración. «¿Es una memoria USB?», susurró. «No exactamente», respondí. «La mujer me la dio y me dijo que corriera». Tragó saliva. «¿La has abierto?». «Todavía no». Silencio, tenso, pesado. Carlos estacionó el coche en la orilla de una calle casi desierta. Se volvió hacia mí con una mirada que no había visto desde que era niño. Miedo puro. «Papá, tienes que contarme todo». Suspiré, tratando de organizar mis propios recuerdos, fragmentados por el miedo. «Tu hermano estuvo nervioso todo el día. Recibía mensajes sin parar. Pensé que era raro, pero nunca imaginé algo así». «Sí», presionó tenso. «Cuando fue al baño, una mujer me dio esto. Me dijo que me fuera. Dijo que no mirara atrás». Carlos apoyó su cabeza en el volante. «Dios mío». Luego se incorporó. Tomó mi cara con ambas manos. Un gesto que no hacía desde que tenía 20 años. «Papá, no tienes idea de lo que tienes en las manos». Mi corazón latió tan fuerte que sentí que quería salirse de mi pecho. «Entonces, dime, Carlos».
Mis palabras salieron casi en un susurro. ¿Qué sabes? Miró hacia otro lado, respiró hondo y finalmente dijo: creo que esto tiene que ver con lo que mi hermano me estuvo ocultando estos últimos meses. El mundo pareció girar. ¿Qué estaba ocultando? Su silencio fue la respuesta más aterradora que pude recibir. Después de largos segundos dijo: cambió, papá. Empezó a salir a escondidas, recibía mensajes de noche, cerraba su teléfono con llave. Estaba nervioso, siempre mirando por encima del hombro, justo como hoy. Respiré hondo, recordando la explosión en la plaza. Carlos puede estar en peligro. Negó con la cabeza. No solo él, papá, nosotros también. Nos quedamos en silencio por unos momentos hasta que pregunté: ¿y esta mujer que te dijo que vinieras por mí, cómo sabía todo? Carlos dudó. Me envió una foto. ¿Una foto? Sacó su teléfono, abrió la galería y me la mostró. Y cuando la vi, mis manos se congelaron. Era una foto tomada apenas unos minutos antes, de mí solo en la plaza sosteniendo el objeto. La foto venía con un mensaje: si amas a tu padre, ve por él ahora, sin preguntas. Empecé a temblar. Carlos, esto es acoso. Esto es demasiado serio. Respiró hondo, tratando de mantener la calma. Por eso necesitamos averiguar qué hay adentro. Señaló el objeto, negro en mi mano. Papá, ábrelo. Mi instinto gritaba que no lo hiciera, pero la parte de mí que sabía que no había vuelta atrás decía que era momento de enfrentar lo que había dentro. Carlos frenó un poco, sacó su laptop del asiento trasero y conectó el objeto, que tenía un puerto USB. Cuando lo conectó, la pantalla se encendió diferente. No era la interfaz normal, una pantalla negra con una frase: ingrese contraseña. Carlos frunció el ceño. ¿Qué contraseña?, murmuró. Intenté algo simple. 1234. Nada. Intenté mi nombre. Nada. Intenté el nombre de mi hijo. Nada. Intenté el nombre de mi difunta esposa. Nada. Carlos suspiró. Apoyó su cabeza hacia atrás. Tal vez la contraseña está con la mujer de la plaza. Y entonces, limpiándome lágrimas que empezaron a caer sin permiso, vi en la parte trasera del objeto un grabado tenue, casi invisible. 3 números delicados, casi desgastados. 271. Miré a Carlos. Carlos, prueba 271. Lo escribió. La pantalla se volvió azul, luego blanca, y un audio empezó a reproducirse. Una grabación, una voz femenina llorando desesperadamente. Y cuando dijo el primer nombre, ambos saltamos. «Ay, Roberto, perdóname, perdóname. No sabía que te involucrarían. Por favor, corre. Saben que tienes el archivo». Dijo mi nombre, susurré horrorizado. Los ojos de Carlos se abrieron. «Papá, esto fue grabado hoy». Respiré hondo, pero el aire no entraba. La grabación continuó. «Te seguirán. Intentarán quitártelo. No confíes en nadie de la tienda, y especialmente no confíes en tu hijo». Todo mi cuerpo se erizó. Carlos dejó caer el objeto como si quemara. «Papá, esto es mucho más grande de lo que pensamos». Y entonces el coche fue iluminado por potentes faros desde atrás. Una camioneta negra se acercó lentamente, silenciosa, siniestra. Carlos se puso rígido. «Papá, no te des vuelta». «¿Por qué?». Tragó saliva. «Porque esos son los mismos tipos que vi en la plaza vigilándote». Mi sangre se congeló. Antes de que Carlos pudiera arrancar el coche, la camioneta aceleró y golpeó nuestro parachoques con fuerza. La camioneta nos golpeó tan fuerte que mi cuerpo se sacudió hacia adelante, incluso con el cinturón de seguridad. Carlos agarró el volante con fuerza y evitó golpear el poste a nuestro lado. El coche tembló, pero no se detuvo. Antes de que la camioneta pudiera venir de nuevo, pisó el acelerador a fondo. «¡Agárrate, papá!», gritó. Me aferré a la manija de la puerta tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos.
El coche aceleró por el vecindario como en una escena de película. Pero esto no era una película. Era mi vida, mi hijo. Era una amenaza que no podía entender completamente. La camioneta nos persiguió por 3 cuadras. Carlos giró a la izquierda, luego a la derecha, tratando de perderlos. Mi corazón martillaba en mi pecho. «Carlos, dirígete a la comandancia», le rogué. «No nos seguirán ahí». Asintió rápidamente y por unos segundos tuve esperanza. Pero la camioneta seguía viniendo detrás, acercándose cada vez más. Cuando finalmente doblamos la esquina y el edificio gris de la comandancia apareció adelante, sentí que podía respirar por primera vez desde la explosión en la plaza. «Casi llegamos», susurró Carlos. Pero debía haberlo sabido. Nada en esta historia sería fácil. Tan pronto como nos detuvimos frente a la comandancia, la camioneta frenó fuerte en la distancia. Pero los hombres no se bajaron. Solo se quedaron ahí sentados mirando, como esperando, o como si alguien adentro haría el trabajo por ellos. Carlos me jaló de la mano. «Papá, rápido, entremos». Corrimos adentro. El ambiente frío, iluminado por luces blancas, parecía seguro. Gente yendo y viniendo, policías platicando, teléfonos sonando. Por un segundo me sentí protegido. Pero esa sensación no duró. Un policía alto, con cara severa y barba tupida, se acercó a nosotros con pasos pesados. «Buenas», dijo cortante. «¿Qué pasó?» Carlos explicó rápidamente el choque, la persecución, la explosión en la plaza. Saqué el objeto de mi bolsa, envuelto en un pañuelo. «Recibí esto de una mujer», expliqué. «Dijo que estaba en peligro. No sé qué es, pero hay grabaciones. Gente detrás de mí. Mi hijo casi fue asesinado». El policía miró el objeto con un brillo extraño en los ojos. Algo entre interés y reconocimiento. «Démelo», dijo extendiendo la mano. De repente tuve una horrible sensación, la misma que tuve cuando la mujer misteriosa dijo: «No confíes en nadie de la tienda». Y ahora resonaba en mi mente: «Tienen gente en todas partes». Retiré mi mano lentamente. Preferiría dárselo directamente al comandante. Los ojos del policía se oscurecieron. «¿Está diciendo que no confía en mí?» «Estoy diciendo que este objeto casi me cuesta la vida», respondí. «Quiero dárselo a alguien con más autoridad aquí». No le gustó eso, para nada. Su mandíbula se apretó. Respiró hondo, tratando de mantener una pose profesional. «El comandante salió a un operativo urgente en la capital. No regresará hasta mañana». Carlos frunció el ceño. «¿Qué?», preguntó. «Es martes, todavía es de tarde». «No está», repitió el policía. Luego dio un paso adelante. «Yo me haré cargo. Démelo». Algo dentro de mí gritó: «No lo des». Di un paso atrás, agarrando el brazo de Carlos. «No, solo se lo daré al comandante». El policía entrecerró los ojos. Fue entonces cuando me di cuenta de que este no era un policía ordinario. Este era el hombre interno, el enlace entre los perseguidores y el sistema. Suspiró impaciente. «Señor, si no me lo da ahora, puedo acusarlo de obstrucción». Carlos dio un paso adelante. «Inténtelo y verá», dijo con voz dura. El policía sonrió por la comisura de la boca. ¿Realmente quiere arriesgarse? Y entonces, por un segundo que se sintió como una eternidad, miró algo detrás de nosotros. Me volteé lentamente. 2 hombres desconocidos habían entrado a la comandancia, los mismos de la camioneta. No deberían haber estado ahí, pero estaban. Y el policía no reaccionó, no se asustó, no pidió refuerzos. Solo se cruzó de brazos. Entendí de inmediato. Estaban juntos. Carlos jaló mi mano. «Papá, corre». «¿Correr a dónde?», pregunté desesperado. Pero antes de que los hombres pudieran acercarse,
una puerta lateral se abrió de golpe. «¡Roberto! ¡Carlos!». Me volteé bruscamente. Una mujer en uniforme azul oscuro, cabello recogido en un moño apretado, ojos agudos, nos miraba fijamente. «Entren aquí ahora», ordenó. Sin pensar, lo hicimos. Cerró la puerta detrás de nosotros y la aseguró. «Soy la comandante Elena», dijo en voz baja. «Y si quieren seguir vivos, harán exactamente lo que les diga». Temblaba de pies a cabeza. «¿Cómo sabe nuestros nombres?», pregunté. Respiró hondo. «Porque ya estaba investigando a este grupo». Hizo una pausa. «¿Y por qué esta mujer?». Elena abrió un cajón y sacó una fotografía. «Vino a mí esta mañana». Casi me desmayo. Era la mujer misteriosa de la plaza, herida, asustada, su abrigo manchado de sangre. Elena continuó. «Me dijo que estarías en peligro. Dijo que encontrarías el objeto. Dijo que te protegiera a toda costa». Carlos se apoyó en sus rodillas, respirando profundo. «¿Y dónde está ella ahora?», preguntó. Elena miró hacia otro lado. Desapareció antes de que pudiera ayudarla. Empecé a llorar. La comandante puso su mano en mi hombro. «Roberto, dame el objeto». La miré, buscando una mentira en sus ojos, pero había algo que no había visto en mucho tiempo. Honestidad y urgencia. Se lo entregué. Elena lo conectó a una computadora aislada. Escribió la contraseña. El mismo audio empezó a reproducirse. La voz desesperada de la mujer resonó en la habitación. Elena escuchó todo sin parpadear. Cuando terminó, cerró la computadora lentamente. «Lo sabía», murmuró. «Están de vuelta». Carlos dio un paso adelante. «¿Quién es?». Elena me miró a los ojos con un peso inmenso en su voz y respondió. «El grupo responsable de la muerte de tu esposa». El aire desapareció de mis pulmones. «¿Mi esposa?». «Sí», confirmó Elena. «Y planean usar a tu familia de nuevo». Antes de que pudiera reaccionar, la puerta fue golpeada fuerte. «¡Abran esta puerta!», gritó una voz masculina. Elena sacó su arma. «¡No se muevan!». La puerta tembló bajo más impactos. Otro. Iban a entrar a la fuerza. Apreté la mano de mi hijo. Elena se posicionó frente a la puerta y mirando hacia atrás dijo: «Roberto, Carlos, están en medio de algo mucho más grande, y ahora es luchar o morir». El último impacto sacudió la pared. La puerta estaba a punto de ceder. Elena mantuvo su arma apuntada, cuerpo firme, pero ojos alerta. Sabía exactamente con quién estábamos tratando. «No se muevan», repitió, mientras el cuarto impacto retorció la cerradura. Carlos jaló mi mano, tratando de mantenerme detrás de él, pero yo estaba paralizado. Todo lo que podía escuchar era mi corazón, un latido fuerte y acelerado como si quisiera escapar de mi pecho. Los gritos desde afuera resonaban en el pasillo. «¡Abran la puerta ahora, el viejo!». Estaban hablando de mí. Otra patada. Y otra. La puerta iba a abrirse. «Elena, ¿qué hacemos?», preguntó Carlos, sudando frío. La comandante amartilló su arma. «Ustedes dos contra la pared ahora». Su tono no dejaba lugar a preguntas. Carlos me guió a la esquina, detrás de un pequeño estante lleno de cajas de archivos. Elena dio 3 pasos hacia la ventana estrecha, en la parte trasera de la habitación. La abrió lo suficiente para respirar el aire exterior, pero no cabíamos por ahí. Luego se volvió hacia la puerta, firme y posicionada. Y entonces, silencio. No más patadas, no más gritos, no más pasos. Se habían detenido. Elena levantó su mano para total silencio. Y con el silencio vino el verdadero miedo. No se habían rendido. Estaban cambiando tácticas. De repente, un sonido de radio resonó por los pasillos. 2 oficiales entraron al edificio, reportando un tiroteo en la calle de atrás. Los ojos de Elena se abrieron. «Es una distracción»,
susurró. Quieren despejar a todos de aquí. Carlos frunció el ceño. ¿Para poder entrar aquí solos? Exactamente. Aseguró la puerta con un cerrojo interno, colocando una mesa contra ella. Necesitamos salir ahora. ¿Pero a dónde?, pregunté. Elena abrió un armario al lado de la habitación, y para mi sorpresa, había una pequeña puerta metálica, baja y estrecha, destinada para mantenimiento eléctrico. Por aquí. Sentí que me congelaba. No voy a caber ahí. Cabes o mueres aquí, respondió sin rodeos. Carlos no esperó. Se agachó, abrió la pequeña puerta y entró. Elena me jaló con firmeza. Vamos, don Roberto, esta gente no son aficionados. Matan sin pensarlo 2 veces. Respiré hondo y me arrastré adentro. El espacio era apretado, sucio, olía a polvo y óxido. El corredor estrecho corría detrás de las paredes de las habitaciones de la comandancia. Elena entró de última y cerró la pequeña puerta desde adentro, dejando todo en oscuridad. «Síganme con mi celular», dijo encendiendo la linterna. «Vamos a salir por atrás». Carlos miró hacia atrás. «Comandante, ¿quiénes son estos hombres?» Respiró hondo mientras caminábamos por el pasillo estrecho. «El mismo grupo que tu hijo trató de exponer hace 3 meses». Me detuve de caminar. Mi cuerpo se bloqueó. «¿Qué?», pregunté. «¿Mi hijo expuso a alguien?» Elena se volvió y me miró seriamente. «Sí, don Roberto. Tu hijo trató de denunciar a este grupo, pero cuando vio qué tan grande era la organización, retrocedió. Pero ya era demasiado tarde». Mi corazón se aceleró. Pero nunca me dijo nada de esto. Fue amenazado y terminó retrocediendo. Carlos se limpió la cara. «Pero, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué ocultármelo?» Elena lo miró firmemente. «Porque tú serías el primer objetivo, Carlos, para silenciarlo». El mundo se sintió borroso. «¿Y él?», continuó Elena. «Se involucró con el grupo no porque quería, sino para tratar de protegerlos». Me apoyé contra la pared fría del pasillo estrecho. El peso que había cargado por meses, la ira, el disgusto, la sensación de que mi hijo estaba ocultando algo sucio, se convirtió en polvo por un momento. No esperaba esto. No esperaba que estuviera luchando por nosotros. Elena siguió caminando. «Lo necesitaban por tu posición, Carlos», explicó. «Trabajas en contabilidad para grandes empresas, acceso a registros financieros. Querían un informante para borrar rastros y mover dinero». Carlos se detuvo de repente. «Papá», susurró, «podrían usar mi acceso, incriminarme, hacer que parezca un cómplice». Elena asintió con gravedad. «Exactamente». Puse mi mano en su hombro. «Hijo, estaba tratando de protegerte, tratando de protegerme a mí también». Y entonces pensé en la expresión de mi hijo en la plaza. La preocupación, el miedo en sus ojos, la forma en que desapareció en el baño segundos antes de la explosión. «Roberto, idiota, no estaba nervioso por nada. Estaba tratando de mantenerte vivo». Seguimos caminando hasta que llegamos a una puerta metálica al final del pasillo estrecho. Elena la abrió con una llave y una tarjeta magnética. Salimos por la parte trasera de la comandancia, donde había un estacionamiento interno vacío. «Vamos», dijo Elena, «mi coche está aquí». Fue entonces cuando su teléfono vibró. Miró la pantalla, frunció el ceño. «Número desconocido». «No contestes», sugerí. Respiró hondo. «Tengo que hacerlo. Podría ser importante». Elena puso el teléfono en su oído. «Comandante Elena». El silencio del otro lado fue tan intenso que todos contuvimos la respiración. Luego una voz femenina, temblorosa, débil, habló. «Han tomado a tu hijo». Sentí que mis piernas cedían. Carlos se puso completamente blanco. Elena apretó el teléfono. «¿Quién es?». La voz sollozó. «Soy yo, la mujer de la plaza. Yo no pude escapar».
Vienen por Roberto y su hijo. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Pero estamos con la comandante, dije, acercando mi cara al teléfono. ¿Están seguros? Del otro lado respiró hondo. No, pero ustedes tampoco. Escuchen, hay un infiltrado aún más grande. No es solo el policía, no es solo el grupo. Alguien muy cercano está dándoles información. Me congelé. Carlos también. ¿Quién? Preguntó Elena con tensión. La mujer respiró hondo, como preparándose para decir algo terrible. ¿Es alguien de tu familia? Mi alma se congeló. ¿Quién? Insistió Carlos. ¿Mi mamá? ¿Yo? ¿Quién es? La mujer trató de hablar, pero el sonido del otro lado fue un grito agudo de dolor, desesperación, y luego un golpe seco, y la llamada se cortó. Elena guardó el teléfono lentamente, pálida. Saben dónde estamos. Necesitamos irnos ahora. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. No era solo mi hijo en peligro. No, era solo yo. El enemigo estaba en nuestra familia. Alguien a quien amaba. Alguien de mi sangre. Y ese pensamiento era más aterrador que cualquier cosa que hubiera enfrentado hasta ahora. Estaba en shock. La frase resonaba en mí como una campana destrozando el aire. Alguien de tu familia les está dando información. Mi piel se erizó. Mi respiración falló. Era como si mi corazón, que ya había recibido golpes durante días, recibiera el peor de todos. Carlos miraba al suelo, completamente sacudido, manos en las rodillas, como tratando de mantenerse consciente. Elena escaneaba alrededor, siempre alerta, revisando cada esquina, cada sonido distante, esperando que el enemigo emergiera de cualquier dirección. Respiré hondo, pero el aire parecía no entrar. Elena, mi voz salió temblorosa. Ella dijo, «Familia. Eso podría significar cualquiera». Carlos levantó su cara rápidamente, asustado. «Papá, no somos nosotros». «No dije que seamos nosotros», respondí, sintiendo que mi estómago se anudaba. «¿Pero quién?» Entonces la imagen de mi hijo, pasándose la mano por el cabello, mirando hacia atrás, nervioso, quebrado, volvió a mi mente, y el recuerdo se clavó en mi pecho. ¿Y si no era la amenaza? ¿Y si era la víctima todo el tiempo? Elena abrió la cajuela de su coche y nos hizo señas. Rápido, en cualquier minuto podrían aparecer. Tan pronto como entramos, arrancó el motor. Su coche se movió silenciosamente por el estacionamiento trasero y usó una salida lateral que nunca había notado, una, claramente, no para uso regular. El coche aceleró por calles que no reconocía. Elena conducía como alguien que conocía rutas de escape. Carlos se volvió hacia mí nervioso. «Papá, ¿crees que alguien en la familia?» Tragué saliva. «Carlos, familia no solo significa sangre, significa lazos, gente cercana». Su mente giraba como un torbellino. Entonces, podría ser un primo, un cuñado, alguien en quien confiamos. Podría ser cualquiera, concluí. Un silencio tenso llenó el coche. Era momento para el CTA, y necesitaba hablar con el corazón apretado, que mis espectadores siempre entienden. Antes de continuar, dime en los comentarios qué piensas de esta historia hasta ahora y qué harías en su lugar. No dejes el video, porque lo que viene te va a poner la piel de gallina. Ahora, continuemos. Elena giró a la izquierda y entró en un vecindario más vacío, donde casas viejas se alineaban como centinelas silenciosos. «Vamos a un lugar seguro», dijo. «¿Dónde?», pregunté. Respondió sin quitar los ojos del camino. «Con alguien que también ha sido cazado por este grupo». Mi corazón se apretó. «¿Quién?», respiró hondo. «El padre de la mujer que te dio el objeto en la plaza». Mi sangre se congeló. «Está vivo». «Sí, y tiene información», respondió Elena. «Mucha información». Carlos frunció el ceño.
¿Por qué nos está ayudando? Elena miró en el retrovisor. Porque perdió a su hija por este grupo. Desapareció hace 3 meses. Solo reapareció ayer para darme el USB. Herida, asustada y ahora desaparecida de nuevo. Un pesado silencio llenó el coche. Llegamos a una casa sencilla con paredes claras y un portón bajo. Elena encendió las luces delanteras una vez, luego 2 veces más. El portón se abrió lentamente. Entró. Un hombre apareció en el porche. Delgado, alto, hombros encorvados, cabello gris, ojos huecos de alguien que carga un dolor que nunca sana. Nos observó como si estuviera viendo fantasmas. Cuando salimos, Elena hizo una señal discreta como pidiendo calma. Caminó lentamente hacia nosotros. «Eres Roberto», dijo con una voz rasposa, quebrada. Asentí. «Tu hija», comencé. «Me salvó». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi niña siempre trató de escapar de ese infierno». Nos hizo señas para entrar. La casa era simple, tranquila, llena de fotos viejas. Pero algo captó mi atención de inmediato. Una pared entera cubierta de documentos, mapas, impresiones, informes, fotos. Un muro de investigación amateur. Intenso. Carlos se acercó. «Todo esto es sobre...». El hombre asintió. «El grupo. El mismo que mató a tu esposa», me señaló, «y trató de usar a tu hijo». Sentí que mis piernas se debilitaban. «¿Entonces sabes qué hay en el objeto?», pregunté. Caminó hacia la mesa, abrió una carpeta y sacó una fotografía amarillenta. «Lo sé», respondió. «Y necesitas ver esto». Me la entregó. Cuando la vi, solté un sollozo fuerte. Era mi esposa en uniforme, antes de enfermarse, sana, fuerte. Junto a ella, un hombre desconocido, y detrás de ellos, un enorme símbolo pintado en la pared. El mismo símbolo del objeto, el mismo triángulo atravesado con esa letra extraña. Temblé. ¿Qué? ¿Qué significa esto? El hombre suspiró dolorosamente. Tu esposa, Roberto, hace 40 años era parte del mismo grupo que quiere matarte hoy. El aire desapareció de mis pulmones. Me apoyé en la mesa para no caer. Carlos se puso blanco. Elena cerró los ojos como si esperara este momento, pero el hombre continuó. Decidió irse cuando se dio cuenta de lo que el grupo era capaz. Nunca la perdonaron. Huyó, cambió su vida, cambió su nombre y se escondió. «¿Qué?», susurré. «¿Y nunca me dijo nada?». El hombre puso su mano en mi hombro con peso profundo en su mirada. «Te amó después de eso y trató de protegerte toda su vida». Las lágrimas cayeron sin que las detuviera. «Entonces, ¿qué quieren de mí?». «El grupo cree que dejó evidencia escondida», dijo el hombre. «Evidencia que podría acabar con todos ellos». «Pero yo no sé nada», dije desesperado. «Nunca supe nada». Elena agregó seriamente. «Pero ahora piensan que sí lo sabes». Fui hacia la pared llena de documentos. Había nombres, caras tachadas, direcciones, líneas conectando fotos como un rompecabezas macabro. Y en una foto, mis rodillas casi cedieron. Era mi hijo, ojos asustados, en un estacionamiento oscuro, y detrás de él, alguien que conocía, alguien de la familia. Mi sangre se congeló. Carlos se acercó para ver, y cuando vio quién estaba en la foto detrás de su propio hermano, cayó de rodillas. «No, no, no». Llevé mi mano a mi boca. Era mi otro hijo, el mayor, Miguel, y estaba sonriendo en la foto, como si ya supiera que lo descubriríamos. Cuando los ojos de Carlos encontraron la foto, su cara se puso tan pálida que parecía que la sangre había abandonado su cuerpo. Cayó de rodillas, apenas respirando, sosteniendo la imagen, como si pudiera disolverse en sus manos. «No, no, no puede ser él», repetía suavemente como un mantra de desesperación. Yo mismo estaba paralizado. Miguel, mi primogénito, mi niño nacido prematuro,
que casi pierde la vida al nacer, que creció tímido, cariñoso, siempre temeroso de lastimar a alguien. Mi hijo, que se había distanciado poco a poco, siempre demasiado ocupado, siempre demasiado distante. Miré la foto de nuevo. Mi hijo asustado, mirando a alguien detrás de él. Y detrás de él, mi hijo con una sonrisa de esquina, falsa, helada, calculada, una que nunca había visto en él, pero que ahora tenía demasiado sentido. Mi visión se nubló por unos segundos, como si mi cuerpo estuviera tratando de protegerme del dolor que explotaba dentro. «Esto tiene que ser falso», susurré. «Un montaje, una coincidencia, un error». Pero el hombre negó con la cabeza. «Ojalá lo fuera, don Roberto, pero no es un montaje». Lo miré, continuó. Se reunió con miembros del grupo varias veces, siempre en lugares discretos, siempre pláticas rápidas. Pero yo vi y grabé. Carlos puso su mano sobre su cara y lloró. Lloró de una manera que nunca había visto. Era un llanto de shock, traición, miedo. «Mi hermano», susurró sollozando. «Mi hermano le hizo esto a mi hermano». Me arrodillé junto a él y toqué su hombro. «Hijo, todavía no sabemos toda la historia». Pero yo sabía. Un padre siempre sabe. Elena se acercó a la pared de documentos y sacó otra foto. «Esto puede ayudar a entender», dijo. Era otra imagen. Miguel sentado en un coche negro, el mismo coche negro que nos persiguió. El shock me hizo perder la respiración por un momento. Estaba en la camioneta. «Sí», respondió Elena seriamente, «pero no conduciendo. Estaba en el asiento del pasajero preparando algo con los otros dos». Carlos se frotó la cara con ambas manos. «¿Pero por qué? ¿Por qué Miguel haría algo así? Siempre fue reservado, pero no criminal, no asesino. No puede ser». El hombre respiró hondo y se sentó en la silla. «Roberto, Carlos, tu hijo mayor se acercó al grupo hace mucho tiempo, unos 4 años. Lo atrajeron con dinero, reconocimiento, promesas de poder, y se unió. Pensó que era solo cosa de gente influyente, reuniones privadas, favores. Luego no pudo salir». Mi cuerpo se congeló. «¿Lo amenazaron?», pregunté. «Al principio no fue necesario», respondió el hombre. «Le gustó». Mi corazón se rompió. Pero cuando quiso detenerse, entonces sí empezaron las amenazas, y el grupo usó a tu hermano, Carlos. Descubrió sobre algún intercambio de documentos y exigieron que se quedara callado o tú serías el siguiente objetivo. Carlos lloraba sin parar. Estuvo involucrado en el ataque de la plaza. Elena cruzó los brazos. Conocía el plan. No lo activó, pero dio información sobre ustedes. Advirtió dónde estarían. Advirtió cuando tu hermano estaría solo. Me sentí débil. Me arrodillé en el piso tratando de respirar. «Esto no es posible», susurré. «Yo lo crié, lo di todo. Siempre traté de ayudar. Siempre estuve ahí». Elena me miró con tristeza. «Roberto, él eligió un camino equivocado. Y ahora estás pagando el precio». Y entonces la puerta principal se azotó. Toda la casa pareció encogerse. El hombre corrió a mirar por la mirilla. «Dios mío», susurró. «Nos encontraron». Carlos se levantó de un salto. «¿Quién está ahí?» El hombre cerró las cortinas. «Un coche negro, el mismo de antes. 2 hombres bajándose». Dudó. «Y Miguel también está con ellos». Mi corazón se detuvo. No se desaceleró. No se aceleró. Simplemente se detuvo. Respiré fuerte, como si me estuviera ahogando. Carlos corrió a la ventana y miró discretamente. «No puede ser». En ese momento, el teléfono de Elena vibró. Contestó rápidamente. «Sí», dijo. «Están aquí. Estamos atrapados». Pausa. Ojos abiertos. «¿Qué? No debería estar con ellos». Carlos se volvió confundido. «¿De qué está hablando?» Elena colgó y nos miró. «Siéntense, Roberto». «No», respondí.
Dime ahora. Respiró hondo. Miguel no solo está involucrado. Pausa. Es uno de los líderes. Carlos retrocedió como si hubiera recibido una bala. No, gritó. Estás mintiendo. Elena se mantuvo firme. Ojalá fuera mentira, Carlos, pero subió de rango. No es solo un cómplice. Planeó cosas. Otra pausa. Y quiere el USB. No para el grupo, sino para asegurar su propia protección. Carlos agarró su cabello desesperadamente. Mi hermano está tratando de matarnos. Nadie respondió. Y entonces alguien tocó la puerta de la casa. Un toque ligero. Frío, calculado. 3 toques. La señal típica del grupo. La habíamos visto en los documentos esparcidos por la pared. Silencio absoluto. Yo temblaba. Carlos temblaba. El hombre respiraba fuerte. Elena levantó su arma. Una voz familiar llamó desde afuera. Papá, Carlos, sé que están ahí. Abran la puerta. Necesitamos hablar. Era la voz de Miguel, pero no era la voz de mi hijo. Era un extraño usando su piel. La voz de Miguel del otro lado de la puerta parecía familiar, pero no lo era. Era como escuchar un recuerdo distorsionado, un eco antiguo llevado por un alma que ya no existía. Este no era mi hijo. No podía ser ese tono frío, calculado, sin siquiera un temblor de emoción. Era la voz de un hombre transformado, moldeado por algo terrible. Elena levantó su mano señalando: «Nadie haga un sonido». Desde afuera, Miguel continuó: «Papá, sé que estás ahí. No necesitas tener miedo». Breve pausa. «Solo quiero hablar. Eso es todo. Sabes que nunca te haría daño». Sentí náuseas subir por mi garganta, porque si había aprendido algo para entonces, era que el que dice «nunca te haría daño» siempre es el que está listo para matar. Carlos dio 2 pasos hacia atrás tratando de respirar. «Esto no puede estar pasando», susurró. «Esto no puede estar pasando». El hombre de la casa, padre de la mujer misteriosa, tocó su brazo. «El grupo destruye familias enteras, hijo. Saben cómo usar el miedo, la culpa, el chantaje. Nadie sale ileso». Elena caminó hacia la ventana y miró discretamente. «Está con 2 hombres y uno tiene un arma en el cinturón. Están nerviosos. En cualquier minuto podrían intentar entrar a la fuerza». Desde afuera, Miguel tocó de nuevo. 3 golpes duros ahora. Ya no era una petición, era una advertencia. «Papá». Su voz cambió. Se volvió más baja. «Si no abres, van a entrar, y será peor para todos». Todo mi cuerpo temblaba. Carlos respiró hondo tratando de componerse. «Papá, necesito hablar con él». «No», dije agarrando su brazo. «No es tu hermano ahora mismo». Se soltó de mi mano. «Papá, sí lo es. Sí lo es. Está perdido, manipulado, amenazado, pero sigue siendo Miguel». Elena se apresuró hacia él. «Carlos, abre los ojos». Su voz no era dura, era firme. «Podría arrastrarte al grupo o eliminarte para protegerse. No tienes idea de lo que esta gente es capaz». Carlos miró la puerta como si estuviera mirando un fantasma. Un fantasma que alguna vez llamó hermano. Necesito creer que no haría eso. Sentí que mi corazón se rompía de nuevo, de nuevo, de nuevo. Elena puso su mano en su hombro. «Lo entiendo, pero ya perdí a un hermano por este grupo. No dejaré que pierdas tu vida tratando de salvar a alguien que no quiere ser salvado». Carlos respiró hondo. Lágrimas rodaron silenciosamente. Quería abrazarlo, pero mis piernas estaban demasiado débiles. Y entonces un nuevo sonido resonó en la casa. 3 golpes suaves en la puerta trasera. Todos se congelaron. Elena volteó su arma hacia allá. El hombre corrió a la cocina y miró por la pequeña ventana de la puerta. Su respiración falló. «Dios mío». «¿Qué?», pregunté. Abrió la puerta lentamente y una figura se tambaleó adentro.
Mi corazón casi saltó de mi boca. Era la mujer misteriosa de la plaza. Estaba viva, pero mal. Muy mal. Su abrigo estaba roto, manchado de sangre seca. Su cara tenía cortes, labios temblando, ojos rojos, hinchados, casi cerrados. Cayó en los brazos de su padre. «¡Hija!», gritó el hombre desesperadamente. «¡Dios mío, mi niña!». Ella trató de hablar, pero su voz salió como un susurro rasposo. «Papá, ellos me encontraron». El padre acarició su cara. «¿Dónde estabas? ¿Dónde te escondiste?». Respiró hondo con dificultad. «Apenas escapé. Pero sabían sobre Roberto, sabían sobre el USB». Su mirada fue hacia mí, y yo temblé. Apretó mi mano con una fuerza absurda para alguien tan débil. «Roberto, no deberías haberte quedado con esto». Una lágrima rodó de la esquina de mi ojo. «Pero tú me lo diste, me salvaste». Negó con la cabeza. «No», dijo con dolor, «te involucré. Querían el archivo y ahora te quieren a ti». Pausa. Sus manos apretaron las mías más fuerte. «Y quieren a tu hijo, el bueno, el inocente». Carlos se acercó. Ella lo miró. «Carlos, necesitas correr». «¿Correr a dónde?», preguntó sacudido. Respiró hondo, respirando con dificultad. «Donde no puedan controlarte, donde Miguel no tenga alcance». Elena se acercó. «¿Dónde es eso? ¿Lo sabes?». La mujer trató de hablar, pero tosió sangre. Luego susurró. «El campo, el rancho, la vieja base donde el grupo comenzó, donde tu esposa, Roberto, trató de destruir al grupo por primera vez». El aire desapareció de la habitación. Me quedé completamente quieto. «Mi esposa». Ella asintió. «Se infiltró hace décadas para acabar con ellos, pero fue traicionada por alguien en quien confiaba. Huyó, escondió evidencia, y antes de morir, dejó todo para ti». Sentí que mis piernas se debilitaban. Elena puso su mano en el hombro de la mujer. «¿Sabes dónde está este rancho?». Asintió lentamente. «Sí, y sé que Miguel se dirige allá ahora». Los ojos de Carlos se abrieron. «¿Qué? ¿Mi hermano va allá? ¿Por qué?». La mujer respondió con voz quebrada. «Porque ahí están los archivos originales, la evidencia, nombres, cuentas, documentos, que pueden acabar con todo el grupo». Llevé mi mano a mi boca. Ella continuó. «Quiere destruir todo antes de que la policía llegue. Quiere borrar cualquier vínculo con él. Quiere borrarte». Carlos se tambaleó hacia atrás. «Va a matarnos». La mujer respiró hondo, ojos llorosos. «Sí». Silencio total. Desde afuera, Miguel tocó la puerta una vez más, ahora más fuerte, más agresivo. «Sé que están ahí. Abran esta puerta». La mujer misteriosa agarró mi mano con fuerza absurda y susurró. «Roberto». Su cara estaba pálida, ojos casi cerrándose. «Necesitas llegar ahí antes que él». Pausa. «Y necesitas prepararte para enfrentar una verdad mucho más cruel sobre la mujer que amaste». Sentí que mi alma temblaba. «¿Qué verdad?». Trató de responder, pero su cuerpo se debilitó y se desmayó. Y antes de que pudiéramos reaccionar, Miguel pateó la puerta delantera tan fuerte que los tornillos crujieron. Elena levantó su arma. Carlos me jaló. El padre de la mujer gritó su nombre. Y todo lo que podía pensar era en el rancho, el pasado de mi esposa, y la verdad que aún no conocía. El sonido de la patada de Miguel todavía resonaba en la casa cuando Elena hizo un movimiento rápido y agarró mi brazo. «Roberto, ahora. Necesitamos salir de aquí». Carlos ayudó al padre de la mujer misteriosa a acostarla en el sofá, pero Elena ya estaba abriendo la puerta trasera. «No hay tiempo, Carlos», gritó. «Van a entrar por el frente en segundos». Carlos corrió hacia mí y salimos disparados por la cocina. El hombre se quedó llorando, junto a su hija desmayada, pero Elena dijo:
Enviaré refuerzos tan pronto como pueda. Quédense escondidos. Cierren todo. Y antes de que pudiera responder, Elena nos empujó por la salida lateral. Tan pronto como cruzamos la puerta, escuchamos el sonido final. La puerta delantera cedió. El ruido de hombres entrando a la casa sacudió mis huesos. La voz de Miguel vino justo después. Fuerte, decidida, fría. Busquen cada rincón. Están aquí. Quería gritar. Quería correr de vuelta y preguntar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo me haría esto? Pero no había tiempo. Elena prácticamente nos arrastró a su coche. ¡Súbanse rápido! Carlos entró en el asiento del pasajero. Yo entré atrás. Elena arrancó, pero no encendió las luces. Aceleró silenciosamente como alguien que había aprendido a conducir en guerra. ¿A dónde vamos?, pregunté, voz ahogada. Elena respiró hondo. Al rancho, donde todo comenzó. Tragué saliva. Carlos se volvió hacia mí desesperadamente. Papá, ¿qué quieren ahí? ¿Por qué ese lugar es tan importante? Cerré los ojos por unos segundos, y la imagen de mi esposa vino completa, vívida, real. Sus ojos tranquilos, sus manos grandes sosteniendo las mías, la forma en que siempre cambiaba de tema al hablar de su juventud, como si una puerta en ella estuviera cerrada para siempre. Elena siguió conduciendo mientras explicaba. Hace 30 años el grupo era pequeño. 2 o 3 hombres, reuniones simples, nada sofisticado. Pero fue ahí, en el rancho, la vieja sede, donde empezaron a crecer. Ahí se hicieron los primeros documentos, primeros nombres reclutados, primeros crímenes planeados. Carlos frunció el ceño. ¿Pero qué tiene que ver eso con mi mamá? Elena miró en el retrovisor. Todo. Mi corazón se apretó. ¿Qué quieres decir, Elena? Respiró hondo. Tu esposa, Roberto, era miembro del grupo. El dolor golpeó como un puñetazo. Incluso habiendo escuchado algo similar antes, escucharlo de la boca de Elena, con toda la firmeza y certeza que daba a cada palabra, sacudió todo en mí. No solo era miembro, continuó, era importante, inteligente, estratégica, excelente con el papeleo. La necesitaban. Carlos se limpió la cara. No, mi mamá nunca sería parte de algo así. Elena abrió más los ojos. Carlos, sé que duele, pero escucha. Tu mamá se unió porque pensó que sería algo bueno. Un grupo que ayudaba a la gente, protegía a la gente. Después de todo, así empezaron. Enmascaraban crímenes como justicia. Sentí náuseas subir, pero ella no se quedó. Se fue. Elena confirmó. Cuando descubrió lo que realmente estaban haciendo, cambió de marcha. Aceleró. Trató de exponerlo todo, pero alguien cercano la traicionó, un amigo interno. Casi la matan y huyó. Desapareció. Llevé mi mano a mi boca. Carlos respiró hondo. ¿Y ese amigo que traicionó a mi mamá? ¿Quién era? Elena miró en el retrovisor por unos segundos, como eligiendo sus palabras cuidadosamente. El mentor de tu hermano. Carlos se ahogó. ¿Qué? El hombre que reclutó a Miguel fue el mismo que trató de matar a tu mamá hace 30 años. Mi corazón se apretó tan fuerte que sentí que se doblaba. ¿Entonces convirtieron a mi hijo de la misma manera? ¿De esa misma manera? Elena asintió. Sí, usan las mismas tácticas, la misma presión, las mismas promesas. Respiré hondo, tratando de contener las lágrimas. ¿Y qué hay en este rancho? Elena agarró el volante con fuerza. Ahí están las pruebas originales, registros viejos, gráficos, contratos falsos, nombres, direcciones, peones y el documento que tu esposa dejó para ti. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. ¿Qué? ¿Dejó algo para mí? Sí, confirmó Elena. Una carta, un archivo, tal vez hasta videos. Nadie sabe exactamente. Nunca pudo entregarlo en vida, pero lo escondió ahí. Mis lágrimas finalmente cayeron.
Había amado a esa mujer por 4 décadas. Tuve hijos con ella, envejecí con ella, y sin embargo había una parte de su vida que nunca conocí. Carlos respiró hondo. Miguel va a destruirlo todo. Lo intentará, respondió Elena. Quiere borrar cualquier rastro que lo vincule a él y a tu mamá con el grupo. Quiere evitar que consigas evidencia contra él. Sentí un escalofrío. Entonces, estamos compitiendo contra el tiempo. Sí, dijo Elena. El camino empezó a volverse más estrecho, más vacío. Solo postes viejos iluminaban el camino, y el sonido del motor era el único ruido alrededor. Elena, pregunté con voz temblorosa, y esa mujer, la hija del hombre, dijo que había una verdad sobre mi esposa que aún no sabía. Elena no respondió de inmediato. Luego suspiró. Ah, sí. Mis dedos temblaban tan fuerte que tuve que agarrar el asiento. ¿Qué es? Miró en el espejo y habló suavemente, pero con peso mortal. Tu esposa no huyó del grupo sola. Se llevó a alguien con ella. Pausa. Y esa persona también era líder. Mi estómago se volteó. ¿Quién? Elena respiró hondo. El padre de Miguel, su primer esposo, Roberto. Sentí como si me hubieran golpeado. Carlos se puso completamente pálido. Papá, ¿sabías que tuvo otro esposo? Temblé. Lo sabía, pero ella dijo que murió en un accidente de coche meses antes de que el niño naciera. Elena miró hacia otro lado. Mintió. Un silencio mortal llenó el coche. Era verdad. El hombre que pensé muerto, el hombre que pensé que nunca conocería, el padre de mi primogénito, estaba vivo y era uno de los líderes del grupo. Sentí que el mundo se volteaba de cabeza. Cada pieza de mi vida, cada recuerdo, cada historia que pensé que conocía, estaba completamente invertida. Mi respiración se volvió corta, apretada, como una mano invisible apretando mi cuello. El padre de Miguel está vivo, susurré, sin creer mis propias palabras. Nunca murió. Elena disminuyó la velocidad del coche mientras entrábamos a un camino de tierra. No, Roberto. Tu esposa huyó con él cuando intentaron destruir al grupo la primera vez, pero durante la huida, él cambió de bando y ella quedó sola. Carlos se limpió la cara desesperadamente. Pero ella nunca dijo, nunca habló de él, nunca mencionó que estaba vivo o era peligroso. No dijo porque quería protegerlos, dijo Elena. Si supieran que estaba vivo, irían tras él y los mataría a todos. Tragué saliva, sintiendo un sabor amargo subir por mi garganta. ¿Entonces mi esposa ocultó esto toda su vida? Sí, porque sabía que él vendría por ella. Sabía que el grupo nunca la perdonaría, y sabía que si sabías todo, serías un riesgo aún mayor. El coche rebotó en el camino lleno de baches. El rancho se acercaba poco a poco, una línea oscura en el horizonte, rodeada de árboles altos que parecían ocultar secretos antiguos. Roberto, dijo Elena mirándome en el retrovisor, tu esposa luchó para mantenerte alejado de esto, pero ahora estás en el centro de la guerra que trató de evitar. Cerré los ojos, tratando de contener las lágrimas. Carlos puso su mano sobre la mía. Papá, saldremos de esto, lo prometo. Pero sabía que lo decía para sí mismo, no para mí. Cuando el rancho finalmente apareció ante nosotros, mi corazón casi se detuvo. Era enorme, viejo, una gran casona de madera, ventanas grandes, techo inclinado, todo rodeado de árboles que parecían custodiar el lugar como vigilantes silenciosos. Elena detuvo el coche a unos metros de distancia. Carlos, Roberto, escuchen con atención. Su voz era firme, sin lugar a preguntas. Ahí adentro está la verdad que necesitan, pero también el peligro que puede destruirlos. Ya saben que vienen y tratarán de evitar que encuentren la evidencia. Carlos se limpió la cara, nervioso.
¿Y Miguel? ¿Ya está aquí? Elena asintió. Su coche está del otro lado del rancho, y no vino solo. Mi corazón se aceleró. ¿Y su padre? Pregunté en voz baja. Elena dudó. Posiblemente también. Es el único que puede guiar al grupo con precisión. Conoce cada habitación de ese lugar, cada escondite, cada secreto. Sentí que el mundo se derrumbaba de nuevo. El hombre que pensé muerto por 40 años, el primer esposo de la mujer que amé, era líder de una organización criminal que quería matar a mi familia. Carlos respiró hondo. ¿Qué hacemos ahora? Elena sacó un archivo del asiento y lo abrió sobre el capó. El hombre de la casa donde estuvimos me envió un mapa del rancho. Él y su hija encontraron un acceso lateral que casi nadie conoce. Así es como entramos. Señaló una pequeña marca en el mapa. Aquí hay una vieja entrada de servicio oculta, usada para meter contrabando sin ser vistos. Está escondido detrás de arbustos. Si logramos entrar ahí, vamos directo a la vieja oficina. La misma oficina que tu esposa usaba cuando era parte del grupo. Mi corazón se aceleró. ¿Y ahí está el archivo? Elena asintió. Nuestra mejor oportunidad. Carlos miró alrededor. ¿Y si tienen guardias? Los tienen, respondió Elena. Siempre, pero la mayoría vigila la entrada principal. Piensan que vendrías por el frente. No imaginan que alguien conoce el pasaje lateral. Me miró directamente a los ojos. Necesitas ser fuerte. Lo que encuentres ahí dentro podría lastimarte emocionalmente. Podría destruir recuerdos que has guardado durante décadas. Sentí que mi mano temblaba. Elena, solo dime una cosa. Dime, mi esposa. Larga pausa. ¿Era buena persona? Elena me miró con algo suave en su mirada. Era mucho, pero era humana. Cometió errores, se arrepintió de ellos y trató de arreglarlos hasta su último día. Tragué saliva. Entonces necesito saber la verdad, toda la verdad. Ella asintió. Salimos del coche. La noche caía lentamente, tiñendo el cielo de azul oscuro. El viento hacía susurrar las hojas de los árboles, y el sonido era casi aterrador, como susurros antiguos mezclándose con el aire. Elena caminó adelante. Carlos me apoyaba del brazo. Seguimos por los arbustos hasta que encontramos la pequeña puerta escondida bajo un montón de ramas secas y hojas viejas. Elena la abrió con una palanca silenciosa. «Rápido», susurró. El pasaje era estrecho, viejo, olía a moho. Descendimos por un pasillo inclinado hacia una habitación oscura. Elena encendió una linterna. Estábamos dentro del rancho y había un silencio tan profundo que parecía tragarse nuestros pasos. «Por aquí», dijo Elena, señalando un corredor polvoriento. Las paredes tenían fotos viejas, hombres en poses serias, documentos clavados con tachuelas, avisos antiguos. Era como caminar por el pasado de mi esposa. Sentí que mi pecho se apretaba mientras avanzaba por el pasillo. Y entonces llegamos a la oficina. Elena abrió la puerta lentamente. La habitación era exactamente como ella la había descrito hace años, sin que yo supiera qué era. Mesa grande, archivero metálico, una caja fuerte en la esquina, estante lleno de libros, el olor a madera envejecida y papel húmedo. Carlos respiró hondo. «Papá». Caminé hacia la mesa, atraído por una fuerza invisible. Mis dedos recorrieron los bordes de madera, donde marcas de cuchillo dibujaban arañazos antiguos, señales de una vida que ella me ocultó. «¿Dónde está el archivo?», pregunté. Elena miró alrededor. «Busca algo fuera de lugar. Una marca, un fondo falso». Y entonces Carlos se detuvo. «Papá, ven a ver esto». Bajo la mesa, pegado con cinta adhesiva vieja, un sobre café con mi nombre escrito, Roberto. Mis piernas cedieron. Sostuve el sobre con ambas manos temblando.
«Es de ella», susurré. Pero antes de que pudiera abrirlo, un sonido resonó en el pasillo. Pasos pesados, lentos, deliberados. Elena sacó su arma. Carlos me jaló hacia atrás. Los pasos se acercaban. Otro, otro. Y entonces en la puerta apareció el hombre que pensé muerto por 40 años. El primer esposo de mi esposa, el padre de Miguel. Vivo y armado. Estaba ahí. Carne, hueso y odio. El hombre que pensé que había desaparecido antes de conocer a mi esposa. El hombre que imaginé frágil, trágico, que ahora emergía ante mí con un arma en la mano y la mirada más fría que jamás había visto. El viento que entraba por la ventana, rota, hacía que su abrigo se balanceara, y por un segundo se sentía como si todo el tiempo en este rancho girara alrededor de este hombre. «Te tardaste, Roberto». Su voz era firme, salpicada de sarcasmo. Elena inmediatamente se posicionó entre nosotros, arma levantada. «Suelte el arma», ordenó, pero el hombre sonrió. «¿Realmente crees que vine aquí a negociar? Por favor, niña, yo construí este lugar. Entrené a la mitad de la gente que trató de matarte». Mi corazón se aceleró. Era peligroso, mucho más de lo que imaginaba. Carlos dio un paso adelante. «¿Qué le hizo a mi hermano?». Sonrió desde la comisura. «Ah, Miguel, un niño impresionable, por cierto, impresionantemente parecido a su madre y desafortunadamente tan manipulable como ella». Carlos se puso rojo de ira. Lo destruyó. «Le di propósito», respondió levantando el mentón. «Algo que tú nunca tuviste el valor de buscar». Pausa. «Carlos, siempre fuiste el hijo débil, el hijo tibio, el que toma el camino fácil. Miguel siempre fue especial». Sentí que algo se rasgaba dentro de mí. «Es mi hijo, Joaquín, no tuyo. Tú lo abandonaste. Fingiste tu muerte. Dejaste a un bebé atrás». Se rió. «Me fui porque quise, porque necesitaba esconderme y porque tu esposa no quería que creciera conmigo». Carlos respiró pesado. «Mi mamá quería proteger a Miguel de usted». Arqueó una ceja. «¿De mí?». Pausa. «¿O de ella misma?». El viento sopló fuerte, y en ese instante todo pareció romperse. Bajó el arma lentamente y dijo: «¿Realmente quieres saber la verdad sobre la heroína que fue tu esposa?». Yo temblaba. «Dilo de una vez». Señaló el sobre en mis manos. «Dejó eso para ti porque sabía que algún día la verdad saldría». Dio un paso más cerca. No dejó el grupo porque era buena. Dejó porque la atraparon robando documentos para venderlos al gobierno por orden. Nos habría destruido a todos y abierto puertas para que otras organizaciones la compraran. Cerré los ojos. Mentira. Huyó por miedo. «Huyó», insistió, y cuando lo descubrí, trató de matarme. Un silencio aterrador llenó la habitación. Carlos se acercó con voz fallando. «Papá, no entiendo. Mi mamá era buena persona». «Tu mamá mató a 3 hombres del grupo para escapar», dijo sin parpadear, «y trató de matarme porque amenacé con decir la verdad». Sentí que mi estómago se anudaba. Elena mantuvo su postura. «No le crea, Roberto. Él manipula, miente, tuerce. Toda su vida es eso». El hombre miró a Elena con desprecio. «¿Quién te crees que eres, niña? No tienes la edad ni para entender lo que este grupo era al principio, mucho menos para enfrentarme». «Entiendo lo suficiente para saber que ha destruido familias», respondió Elena, «y ahora pagará». El hombre levantó su arma hacia nosotros. «¿Pagar, querida? Nadie me detiene, nadie me juzga. Yo decido el destino de otros. Decidí el de tu esposa, decidí el de Miguel, y ahora decido el tuyo». Carlos gritó: «¡No!». Trató de avanzar, pero Elena lo detuvo. En ese instante, otro sonido resonó en la casa. Pasos pesados, arrastrándose, lentos. El hombre sonrió. «Ah, ya llegó».
Un escalofrío me recorrió. Desde la sombra del pasillo emergió la figura que más temía ver en este lugar. Miguel, cara golpeada, ojos rojos, respirando rápido pero con el arma firme en la mano. «Papá», susurró, «no deberías haber venido». Mi corazón colapsó. «Miguel, mírame, hijo mío», pedí con voz temblorosa. «Esto no eres tú. No naciste para esto. Puedes salir. Puedo ayudarte». Negó con la cabeza. «No puedo. No ahora». El hombre puso una mano en su hombro, como guiando a un perro entrenado. «Miguel, querido, haz lo que tienes que hacer». Carlos gritó, avanzando. «Hermano, no». Miguel levantó el arma y la apuntó a su propio hermano. Todo mi cuerpo se congeló. «Miguel», lloré, «no hagas esto». Respiraba fuerte. Yo no quiero, pero me obligaron. Dijeron que si no limpiaba todo esto, los borrarían». Carlos dio un paso hacia él. «Entonces, dispárame, pero mírame a los ojos y dime si esto es realmente lo que quieres». Pausa. «Dime que quieres matarme». Miguel empezó a temblar. El hombre apretó su hombro. «Miguel». Su tono se volvió duro como hierro. «¿Eres tú o todos nosotros?» Lo miró, luego a Carlos, luego a mí. Y en ese segundo supe exactamente lo que iba a pasar. Mi hijo iba a jalar el gatillo, y no sería su propia voluntad. Sería por miedo, años de manipulación, cicatrices de una vida que no sabía que vivía. Necesitaba actuar, y actuar ya. En el momento exacto en que el dedo de Miguel se tensó en el gatillo, grité: «¡Ahora, Elena!». Elena torció su cuerpo, sacó otra arma escondida en su bota y disparó, no a Miguel, sino al hombre. El disparo golpeó el hombro del líder, quien cayó hacia atrás, soltando su arma. Miguel se congeló. Carlos corrió y tacleó a su hermano al suelo, sosteniendo su brazo para evitar que disparara. El hombre trató de agarrar el arma caída, pero Elena la pateó lejos. «¡Se acabó!», gritó Elena. «No lastimarás a nadie más». Pero el hombre sonrió, incluso mientras sangraba. «¿Acabó?». Pausa. «¿Realmente crees que soy el único líder?». Antes de que pudiéramos reaccionar, presionó algo en su abrigo, un botón, y desde afuera del rancho escuchamos rugidos de motores. Varios, 3 coches, 4, 5 acercándose. Elena me jaló. «Roberto, agarra el sobre ahora». Apreté el sobre contra mi pecho. Carlos sostenía a Miguel, quien lloraba desesperadamente como un niño despertando de una pesadilla de años. El hombre, sangrando, se rió una vez más. «Nunca debiste venir aquí». Y entonces, con un último aliento malvado, dijo: «Ahora nadie sale vivo». La ventana detrás de nosotros explotó, y todo el rancho tembló. Nunca imaginé sobrevivir ese día, esa noche, esa verdad. El rancho se incendió antes de que los hombres del grupo pudieran entrar. Una bala perdida golpeó los tanques de gas propano de la cocina, causando una explosión tan fuerte que el techo colapsó, creando una barrera entre nosotros y ellos. Elena nos arrastró por la salida lateral, mientras Carlos cargaba a Miguel, todavía en shock, llorando como un niño que acababa de despertar de una pesadilla que duró años. El líder, el hombre que una vez fue el esposo de mi esposa, no sobrevivió. Y con él, muchos de los secretos del grupo ardieron en las llamas, pero no todos. El sobre en mis manos no se quemó. Guardé cada página, cada palabra escrita por la mujer que amé, confesando errores, arrepentimientos, miedos, y rogándome que no dejara que mis hijos cayeran en la misma sombra en la que ella estuvo una vez. Corrimos hacia el coche de Elena. Las llamas iluminaban la noche detrás de nosotros, y el calor era tan intenso que sentía que me quemaba la espalda. Carlos metió a Miguel al asiento trasero. Yo entré junto a él. Elena arrancó antes de que cerráramos completamente las puertas. «¿Están todos bien?», preguntó mientras aceleraba por el camino de tierra.
Sí, respondió Carlos jadeando. Miró a su hermano. Miguel, ¿estás bien? Miguel no respondió. Solo miraba sus manos como si las viera por primera vez, como si acabara de despertar de un trance que había durado años. Elena revisó el retrovisor. Nadie nos sigue todavía, pero no tenemos mucho tiempo. Miré el sobre en mis manos. Estaba sucio, arrugado, pero intacto. Con manos temblorosas comencé a abrirlo. Papá, dijo Carlos suavemente, ¿estás seguro de que quieres leerlo ahora? Asentí. Necesito saber. Saqué las páginas. La letra de mi esposa, delicada pero firme, llenaba cada línea. Comencé a leer. Mi querido Roberto, si estás leyendo esto, significa que la verdad finalmente salió. Significa que el pasado que traté de enterrar ha regresado por ti, por nuestros hijos, por todo lo que construimos juntos. Perdóname. Perdóname por mentirte durante tantos años. Perdóname por ocultarte quién era realmente antes de conocerte. Perdóname por exponerte a un peligro que nunca pediste. Hace más de 30 años era otra persona. Era joven, ingenua, y creí en las promesas de un grupo que decía proteger a los desprotegidos. Me uní porque pensé que haríamos el bien. Pero estaba equivocada. Cuando descubrí lo que realmente eran, cuando vi los crímenes que cometían bajo la máscara de justicia, supe que tenía que escapar. Pero no era tan simple. Había visto demasiado. Sabía demasiado. Traté de exponer al grupo desde adentro. Reuní evidencia, documentos, nombres. Pero fui traicionada por alguien en quien confiaba. Alguien que pensé que era mi amigo. Casi me matan. Hice cosas terribles para sobrevivir. Cosas que me perseguirán hasta mi último aliento. Sí, lastimé gente. Sí, tomé decisiones que nunca podré deshacer. Pero lo hice porque quería vivir, quería ser libre, quería tener una vida normal. Cuando te conocí, Roberto, fue como nacer de nuevo. Me diste una familia, un hogar, amor verdadero. Me diste una razón para seguir adelante. Y con cada día que pasaba contigo, el peso de mi pasado se volvía un poco más ligero. Pero sabía que algún día vendrían por mí. Sabía que nunca me perdonarían por irme. Por eso escondí toda la evidencia aquí, en el lugar donde todo comenzó, el lugar donde mi vida antigua murió. Si estás leyendo esto, probablemente ya conociste a Joaquín. Probablemente te dijo cosas horribles sobre mí. Algunas son ciertas, algunas son mentiras. Pero lo que necesitas saber es esto. Él no es la víctima que dice ser. Él fue quien me traicionó. Él fue quien intentó matarme. Y cuando huyó conmigo, fue solo para mantenerme cerca, para controlarme. Tuve que tomar una decisión imposible, quedarme y morir, o irme y dejarlo con nuestro bebé. Elegí la vida, elegí huir, y me llevé esa culpa cada día desde entonces. Miguel no sabe nada de esto. Por favor, protégelo. Por favor, no dejes que Joaquín lo destruya, como casi me destruyó a mí. Roberto, fuiste el mejor hombre que conocí. Fuiste paciente cuando no lo merecía. Fuiste amoroso cuando dudabas. Fuiste mi refugio cuando no tenía a dónde ir. Te amo. Siempre te he amado. Y si hay algo después de esta vida, espero poder encontrarte de nuevo y explicarte todo sin el peso del miedo. Cuida a nuestros hijos, cuídate a ti mismo y perdóname. Siempre tuya, tu esposa. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Mis manos temblaban sosteniendo las páginas. Carlos puso su mano en mi hombro. Papá, no pude hablar, solo lloré. Lloré por la mujer que amé. Lloré por los secretos que cargó sola. Lloré por el dolor que nunca compartió conmigo. Elena condujo en silencio, dándonos espacio para procesar. Miguel finalmente habló, su voz quebrada, apenas un susurro. Papá, lo siento mucho. Me volví hacia él.
Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de lágrimas. Ya no era el hombre frío y calculado que había visto antes. Era mi hijo, quebrado, asustado, perdido. «Mijo», dije tomando su mano, «no sabías». «Pero hice cosas terribles», sollozó. «Les hice daño. Casi los mató». Carlos se inclinó hacia él. «Hermano, estabas atrapado, manipulado, amenazado, pero ahora estás libre». Miguel negó con la cabeza. «No merezco ser perdonado». «Eso no te toca a ti decidirlo», dije firmemente. «Te amo, eres mi hijo, y vamos a superar esto juntos». Elena miró por el retrovisor. «Hay algo más que necesitan saber». Levanté la vista. «¿Qué?» «El grupo no murió hoy», dijo. «Joaquín no era el único líder. Hay otros. Y ahora que tienen esa carta, que tienen la evidencia, vendrán por ustedes con más fuerza». Mi corazón se hundió. «¿Entonces nunca termina?» «No todavía», respondió Elena. «Pero con esa carta, con los documentos que tu esposa escondió, podemos acabar con ellos. Podemos llevarlos ante la justicia. Podemos asegurarnos de que ninguna otra familia sufra lo que ustedes sufrieron». Carlos asintió. «Entonces, eso es lo que haremos». Miguel limpió sus lágrimas. «Yo ayudaré. Sé cosas, sé nombres, sé lugares, puedo testificar». Elena sonrió levemente. «Eso es exactamente lo que necesitamos». Condujimos durante horas hasta que finalmente llegamos a una casa segura que Elena había preparado. Era pequeña, modesta, pero segura. Cuando salimos del coche, el sol comenzaba a salir. Los primeros rayos de luz tocaban el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. Me quedé parado ahí, sosteniendo la carta de mi esposa, mirando el amanecer. Carlos estaba a mi lado. Miguel estaba del otro lado, débil pero de pie. «Papá», dijo Carlos suavemente, «lo logramos». Asentí. «Sí, mijo, lo logramos». Pero sabía que esto era solo el principio. Teníamos un largo camino por delante. Miguel necesitaba tratamiento, terapia, tiempo para sanar. Necesitábamos testificar, enfrentar al resto del grupo, asegurarnos de que pagaran por lo que hicieron. Pero por primera vez en días sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Elena se acercó. «Roberto, hay algo más en ese sobre». «¿Qué?» «Tu esposa no solo dejó una carta, dejó coordenadas, lugares donde escondió evidencia adicional, nombres, cuentas bancarias, contratos, todo lo que necesitamos para acabar con el grupo, de una vez por todas». Miré de nuevo el sobre. Había más páginas, más información. Mi esposa había pasado años preparándose para este momento, años asegurándose de que si algo le pasaba, el grupo no ganaría. «Entonces lo haremos», dije. «Terminaremos lo que ella comenzó». Carlos y Miguel asintieron. Elena extendió su mano. «Juntos». Tomé su mano. Carlos tomó la mía. Miguel tomó la de Carlos. Y juntos, de pie bajo el sol naciente, hicimos una promesa. No descansaríamos hasta que se hiciera justicia. No descansaríamos hasta que el grupo fuera destruido. No descansaríamos hasta que ninguna otra familia tuviera que sufrir como la nuestra. Miguel está en tratamiento ahora. No es inocente, pero tampoco está más allá de ser salvado. Fue quebrado por gente que juró protegerlo. Y ahora está tratando de reconstruir pieza por pieza lo que queda de él. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Pesadillas todas las noches, ataques de pánico, momentos donde no podía ni mirarme a los ojos porque la vergüenza lo consumía. Pero poco a poco, con terapia, con el apoyo de Carlos, conmigo a su lado cada día, empezó a sanar. «Papá», me dijo una tarde mientras estábamos sentados en el pequeño jardín de la casa segura, «¿crees que mamá me hubiera perdonado?» Tomé su mano. «Mijo,
Tu mamá te amaba más que a nada en el mundo. Ella entendería. Ella sabía lo que es estar atrapado en algo de lo que no puedes escapar. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. La extraño. Yo también, hijo, yo también. Carlos se unió a nosotros trayendo café. Se sentó al otro lado de Miguel y puso su brazo alrededor de los hombros de su hermano. «Hermano», dijo Carlos, «vamos a superar esto juntos, los tres, como familia». Miguel asintió, sin poder hablar, pero su mirada decía todo. En las semanas siguientes, trabajamos con Elena y su equipo para exponer al grupo. Miguel testificó. Dio nombres, dio ubicaciones, dio detalles de operaciones que ni siquiera la policía sabía que existían. Fue doloroso para él. Cada sesión de testimonio lo dejaba agotado, temblando, a veces llorando. Pero siguió adelante, porque sabía que era lo correcto, porque sabía que era la única manera de liberarse verdaderamente. Las coordenadas que mi esposa dejó en el sobre nos llevaron a 3 ubicaciones diferentes. En cada una encontramos cajas de evidencia cuidadosamente escondidas, documentos, fotografías, grabaciones de audio, contratos firmados, cuentas bancarias, todo meticulosamente organizado. Mi esposa había pasado años preparándose para este momento, años asegurándose de que si algo le pasaba, el grupo no se saldría con la suya. Era una mujer increíble, dijo Elena una noche, mientras revisábamos los documentos. Valiente, inteligente, determinada. Asentí, con lágrimas en los ojos. Sí, lo era. Cometió errores, continuó Elena, pero al final trató de hacer lo correcto, trató de proteger a su familia, trató de asegurarse de que la justicia se hiciera. Y lo logró, dije suavemente. A través de nosotros lo logró. Con toda la evidencia recopilada, Elena y su equipo lanzaron una operación masiva. Redadas simultáneas en múltiples ubicaciones, arrestos de docenas de miembros del grupo, confiscación de activos, cierre de negocios fachada. El grupo, que había operado en las sombras durante décadas, finalmente fue traído a la luz. Los juicios duraron meses. Miguel testificó en cada uno, su voz temblando pero firme. Contó su historia, contó cómo lo reclutaron, cómo lo manipularon, cómo lo amenazaron y cómo, al final, encontró la fuerza para escapar. El juez lo escuchó, el jurado lo escuchó, y aunque Miguel enfrentó consecuencias por sus acciones, también recibió una sentencia reducida debido a su cooperación y las circunstancias atenuantes. No fue a prisión. En lugar de eso, fue sentenciado a servicio comunitario, más terapia intensiva y libertad condicional. Una segunda oportunidad. Una oportunidad de reconstruir su vida. Carlos nunca dejó su lado. Asistió a cada sesión de terapia, a cada audiencia judicial, a cada momento difícil, porque eso es lo que hacen los hermanos, eso es lo que hace la familia. Y yo, un viejo de 70 años, que pensó que sus días de aventura habían terminado hace mucho tiempo, me encontré en el centro de algo mucho más grande que yo. Me encontré luchando no solo por mi familia, sino por todas las familias que habían sido destruidas por este grupo. Una tarde, meses después de que todo terminara, estábamos los 3 sentados en el porche de nuestra casa. La casa segura se había convertido en nuestro hogar permanente. Un nuevo comienzo en un lugar sin los fantasmas del pasado. «Papá», dijo Miguel, «gracias». «¿Por qué, mijo?» «Por no rendirte conmigo, por creer que podía cambiar, por darme una segunda oportunidad». Tomé su mano. «Eres mi hijo, siempre lo serás, y yo nunca, nunca me rendiré contigo». Carlos sonrió. «Ninguno de nosotros lo hará». Nos quedamos sentados ahí, viendo el atardecer, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí paz. Una paz que no venía de olvidar el pasado, sino de sobrevivirlo.
Una paz que venía de saber que, a pesar de todo lo que pasamos, seguíamos juntos. Elena visitó unas semanas después. Traía noticias. El grupo ha sido desmantelado, dijo. Los líderes restantes están en prisión. Sus activos han sido confiscados. Sus operaciones han sido cerradas. Terminó. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. ¿De verdad terminó? Ella asintió. Sí, Roberto, de verdad terminó. Tu esposa puede descansar en paz ahora. Su sacrificio no fue en vano. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Gracias, Elena, por todo. No, dijo ella. Gracias a ti. Gracias a tu familia. Ustedes hicieron esto posible. Después de que Elena se fue, fui al pequeño altar que había montado en mi habitación. Una foto de mi esposa, joven y sonriente, antes de que todo se complicara. Encendí una vela. Lo logramos, mi amor, susurré. Terminamos lo que empezaste. Nuestros hijos están a salvo. El grupo ha caído. Puedes descansar ahora. Sentí como si una presencia cálida me rodeara, como si ella estuviera ahí conmigo, sonriendo, en paz por fin. Hoy, mientras escribo esto, miro a mis hijos. Carlos, fuerte y leal, trabajando para reconstruir su carrera y ayudar a su hermano. Miguel, frágil pero sanando, esforzándose cada día para ser mejor, para ser la persona que sabe que puede ser. Y yo, un viejo que sobrevivió lo imposible, que enfrentó verdades que destrozaron todo lo que pensaba que sabía, que luchó contra un enemigo que parecía invencible. Sobrevivimos, y no solo sobrevivimos, crecimos, nos hicimos más fuertes, nos acercamos más. Las mentiras aprisionan, pero la verdad libera, incluso cuando duele, incluso cuando destroza todo lo que creías saber, incluso cuando te obliga a enfrentar los demonios más oscuros. La verdad libera. Mi esposa tenía secretos, cometió errores, hizo cosas que nunca podré justificar completamente, pero también amó, luchó, sacrificó, y al final trató de hacer lo correcto. Y eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Intentar, luchar, amar, proteger a los que amamos, incluso cuando el costo es alto. Hoy, mientras el sol se pone sobre nuestra nueva vida, siento algo extraño. No es felicidad, no, exactamente, es algo más profundo. Es paz. Una paz que no viene de una vida perfecta, sino de una vida vivida con honestidad. Una paz que viene de saber que, a pesar de todo, hicimos lo correcto. Una paz que viene de saber que mi esposa, donde quiera que esté, está orgullosa de nosotros. Y mientras miro a mis hijos, Carlos y Miguel, riendo juntos en el jardín, como solían hacer cuando eran niños, sé que todo valió la pena. Cada lágrima, cada momento de miedo, cada verdad dolorosa, todo valió la pena, porque al final del día, lo que importa no es el pasado que no podemos cambiar, es el futuro que podemos construir, juntos, como familia. Y eso es todo lo que necesito. Antes de terminar, quiero hacerte una invitación especial. Suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo y deja tu like. Me ayuda a saber que me apoyas y que disfrutas de estas historias que comparto desde el corazón. Comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo y dime, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Cómo habrías manejado esta situación? Estoy esperando tus comentarios. Esta historia me cambió. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es correcto. Me enseñó que la familia es lo más importante. Me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay esperanza. Y espero que te haya enseñado algo a ti también. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad de padres que comparten, aprenden y crecen juntos. Hasta la próxima historia, mis amigos. Cuiden a sus familias,
Amen sin miedo. Y nunca, nunca se rindan, porque al final el amor siempre gana. Siempre.